personales, los ciclones que azotan los hogares, las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo, el correr de sangre por los medios de comunicación, las lágrimas de mujeres que luchan por su familia, los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia! ¡Comenzamos! Bien, mis estimados hermanos, Dios me lo bendiga una vez más. Está usted en su programa Viva la Familia. El propósito de este programa es bendecirle. El propósito de este programa es contribuir, ¿verdad?, con el reino de Dios y expandirlo. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, yo le invito a que usted lo haga este día. Que no pase un día más sin que usted tenga al Señor en su corazón. Así que este día queremos decirle que el Señor le ama y que desea salvarle, desea que usted sea salvo y pertenezca al reino de Dios. Hermanos míos, estamos hablando acerca del tema de la doctrina de los saduceos. Y al principio estábamos platicando, ¿verdad?, que hay textos de la Biblia que nos dan un panorama de las características de los saduceos. Entonces es importante, ¿verdad?, que pongamos atención a la palabra del Señor. Los saduceos, hermanos míos, no creían, ¿verdad?, o enseñaban que no existían los espíritus, que no existen tampoco los ángeles, y no creen en la resurrección. Entonces hablamos pues de la primera característica de los saduceos, y la primera es que buscan señales, basan su doctrina en señales y no en la palabra escrita. Para ellos lo más importante es que hayan milagros, sanidades, que hayan prodigios, ¿verdad? Y no importa si se predicó o no se predicó, no importa lo que enseñen. Para muchos lo importante es pues que hayan milagros o señales. Entonces eso es peligroso, porque acordémonos que el diablo también hace milagros mentirosos. Los espíritus de demonio también hacen milagros. Y hermanos míos, los magos, los brujos, los hechiceros también, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros una responsabilidad muy grande de cuidar que no nos engañen. Entonces hablamos de ello, ¿verdad? Pero también hablamos que el creyente debe ser seguido por las señales, no el creyente siguiendo a las señales. El punto número 2 que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que también a ellos el Señor los llamó hipócritas. O sea que no solamente llamó hipócritas a los fariseos, sino que también llamó hipócritas a los saduceos. Entonces, los saduceos tienen la doctrina de la hipocresía, ¿sí? Mateo 16:2 dice: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, le dice el Señor a los saduceos, que conocéis, que sabéis, que han desarrollado un conocimiento, que han aprendido. Fíjese qué interesante esto, hermano, que aprendieron a distinguir el aspecto del cielo. En un proceso fueron aprendiendo, pero las señales de los tiempos no han desarrollado la capacidad. Entonces, aquí hay algo interesante, hermanos, que analizar. La hipocresía de los saduceos consistía pues en que ellos podían desarrollar un conocimiento, ¿verdad?, entrar en un proceso de aprendizaje para distinguir el aspecto del cielo, pero no querían entrar en ese proceso, ¿verdad?, para desarrollar una capacidad de cómo entender los tiempos en que vivían. Es decir, que los saduceos, hermanos, son personas que enseñan hipocresía. Pueden desarrollar
conocimientos, ¿verdad?, de diferentes tipos, pero no desarrollar la capacidad de distinguir los tiempos que estamos viviendo. Entonces, es importante que usted y yo aprendamos a distinguir el tiempo que vivimos. La Biblia habla de que nosotros, hermanos, tenemos de parte del Señor, ¿verdad?, la capacidad de orar, de pedir, de clamar al Señor. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces puede ser, ¿verdad?, que hayan cosas que no conocemos, que no entendemos. ¿Qué está sucediendo en estos días en el mundo? Bueno, el Señor quiere enseñarnos a distinguir los tiempos que estamos viviendo. Y estos tiempos que estamos viviendo son tiempos verdaderamente peligrosos, hermanos. Entonces, yo quiero pues invitarle para que tengamos cuidado, ¿verdad?, de caer en la hipocresía de los saduceos, en que podemos distinguir muchas cosas menos el tiempo en que estamos viviendo. Podemos desarrollar conocimientos en muchas cosas, menos en lo que verdaderamente, hermanos, es importantísimo. Entonces, mire, la palabra hipócrita se la voy a aquí en un diccionario, el diccionario Strong. El diccionario Strong, hermanos, es un diccionario que traduce las palabras del griego y del hebreo, las traduce, hermanos, al español, y que es necesario, ¿verdad?, que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, tener estos diccionarios, porque mire, la Biblia dice escudriñar las escrituras. Eso significa investigar a profundidad. Hay que investigar, hermanos, las palabras que la Biblia dice para que nosotros podamos entender. Por ejemplo, la palabra hipócrita viene de la palabra hupocrites, ¿sí? Y entonces se encuentra ahí en el diccionario Strong en el numeral G5273 y dice que es aquel actor que está bajo un carácter asumido. Es decir, un actor que está en un escenario, ¿verdad? Es un hipócrita. O sea, eso es lo que significa, pues, un actor. Alguien que está desarrollando o desempeñando o presentando un papel en un escenario. Puede ser en el escenario de la familia, en el escenario de la iglesia, en el escenario del mundo, en diferentes lugares, pues, y que adopta una característica, un carácter, ¿verdad? Pero solamente está representando un papel, no es el mismo, es un simulador. A eso se le llama hipócrita. En el diccionario Swanson, simulador es una persona embustera, una persona falsa. Entonces, aquí, hermanos míos, tenemos pues que la palabra hipócrita tiene unas implicaciones muy interesantes, porque una persona embustera, hermanos, es una persona que en realidad no está presentando su verdadera cara. Fíjense que hay otro diccionario, el diccionario Vine o Vine del Nuevo Testamento, dice que la palabra hipócrita pues viene de la palabra hupocrites y dice: era costumbre entre los actores griegos y romanos hablar con grandes máscaras o hablar en grandes máscaras con dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. De ahí este término vino a usarse para denotar a un engañador o un hipócrita. Entonces, esto es interesante, porque la doctrina pues de los saduceos enseña la hipocresía, ¿sí? Porque como, mire, el que es ministro, el que es pastor, el que desempeña o desarrolla un ministerio, hermanos,
y solamente llega a presentar un papel delante de una congregación, se convierte en un hipócrita. Y lo que está a su alrededor, esa atmósfera que hay alrededor de él, es una atmósfera de hipocresía. De manera que entonces lo que está transfiriendo, lo que está transmitiendo, no es lo que dice, sino lo que él es. Entonces, hermanos, recuerden que nosotros estamos haciendo discípulos. Y el discipulado no consiste nada más en transmitir conocimiento, sino transmitir, hermanos, reproducirnos en otros. Entonces, la genética espiritual de un padre espiritual se transmite a los hijos espirituales. Entonces, lo que el Señor nos quiere decir, pues, es que nosotros debemos ser sinceros. Debemos ser honestos, debemos ser de una sola cara, de una sola pieza, íntegros. Porque en caso contrario, entonces seríamos nosotros simplemente actores. ¿Sí? Yo recuerdo que hace mucho tiempo pues me aprendí un poema de una canción, y perdónenme, ¿verdad?, por ser carnal, pero es una canción que a mí me llamó la atención porque es una realidad en parte pues de lo que vive mucha gente. Por ejemplo, ese poema decía: en este triste carnaval del mundo, todos llevamos eternamente una máscara. El rico quiere parecer dichoso y el pobre trata de ocultar sus lágrimas. Mas en la noche, cuando el astro cesa y la cortina del silencio baja, al quitarnos la máscara, el espejo muestra la triste desnudez del alma. Entonces, luego dice: ¿qué somos en la vida? Pobres actores. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Porque lo demás pues ya habla de amor y de romanticismo. Pero mire, lo que quiero decir, hermanos, es que hay mucha gente que vive así. Durante el día carga una máscara. Representa un personaje, no a una persona. Porque es muy distinto personaje que persona. Un personaje es un carácter que se asume. Es algo que se actúa en un escenario. Pero persona es lo que somos nosotros. Entonces, no podemos adoptar una personalidad que no es nuestra, sino debemos nosotros, hermanos, ser sinceros delante del Señor, de una sola pieza, no cargar máscaras. Fíjese que ahora, viendo esto, cabe señalar que, hermanos, de ahí viene la palabra sincera, porque resulta que las máscaras eran hechas con cera. Entonces, una persona sincera es una persona sin máscaras. Entonces, ¿a quién queremos engañar? Porque a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Entonces, hermanos míos, veamos pues que es importante que nosotros no practiquemos esta doctrina de los saduceos y de los fariseos, que es la hipocresía. Así que cuidémonos, ¿verdad? Y que esa levadura no vaya a leudar nuestra masa. Número 3. La doctrina de los saduceos dice que no hay resurrección. Ay, eso, hermano, es terrible. Porque si no creen que Jesucristo resucitó, hermanos, lo que están haciendo es quitando la base de nuestra fe. Porque la base del cristianismo no solamente es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, sino su resurrección. Entonces, Marcos 12:18 hace notar esto. Entonces vinieron a él los saduceos. ¿Quiénes son esos? Ahí mismo lo dice, que dicen que no hay resurrección. Entonces, amados hermanos, estos saduceos, esta doctrina de los saduceos es peligrosa. Porque mire, cuando se acercaron al Señor, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos,
que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esa es la enseñanza del levirato, ¿verdad? Que en los tiempos de Moisés se practicaba. Claro, en este tiempo también hay un tipo de levirato espiritual, pero vamos a continuar acá. Entonces resulta que la idea de los saduceos es sentar una base, ¿verdad?, bíblica, aparentemente. Y decir pues que Moisés puso o dio ese tipo de mandato. Entonces resulta que si un hermano moría y dejaba esposa pero no dejaba hijos, entonces el hermano siguiente se casaba con esa mujer y para levantarle descendencia a su hermano. Entonces ahora pasan a presentarle un caso. Hubo 7 hermanos. Y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, dice. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. Fíjese qué interesante esto, hermanos. Porque aquí ellos están presentándole un caso. Dice luego en San Marcos 12:23, en la resurrección, pues, cuando resuciten. Ellos no creían en la resurrección, pero están haciendo una pregunta capciosa, una pregunta, hermanos, que pretende pues dejar en vergüenza al Señor y pues hacerle ver que la resurrección es un error. Entonces dicen ellos, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Mire qué pregunta, ¿verdad? Entonces Marcos 12:24, entonces respondiendo Jesús, les dijo, mire, póngale atención a esto que nos dice la palabra del Señor. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Hermano, primero que nada le está diciendo que están en un error doctrinal. Es un error no creer en la resurrección. Es un error. Y cuando se comete un error, ya platicamos, ¿verdad?, que eso es una herejía, un disparate. Entonces, el Señor le está diciendo a ellos que están errados. Es decir, sí hay resurrección. Pero luego dice, porque ignoráis. Y ahora le dice que están errados, pero que la base de ese error es la ignorancia. Hermanos, nosotros podemos ignorar muchas cosas, podemos ignorar tal vez cómo se hace un avión, cómo es posible que vuele un avión, las leyes de la aerodinámica, ¿verdad? La podemos ignorar, no sé, yo no conozco nada de eso, puedo ignorar muchas cosas de la ciencia, pero ignorar las escrituras, hermanos, ahí ya es un acto voluntario. Y estos hombres llamados saduceos ignoraban 2 cosas. Número 1, las escrituras. Ignoraban las escrituras. Y mire que ignorar las escrituras, hermanos, es un peligro muy grande, porque ignorar las escrituras nos lleva, hermanos, a la destrucción. La Biblia lo dice. Dice la Biblia que si nosotros, que el pueblo, es destruido porque le faltó conocimiento. Y luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, ¿verdad? Entonces yo también te voy a desechar a ti y a tus hijos. Entonces, hermanos, ignorar las escrituras es peligroso porque nos puede llevar a cometer errores y llegar a herejías y llegar a blasfemar y a apostatar del Señor. Entonces, las escrituras, hermanos, son la lámpara que iluminan en un mundo de oscuridad. El mundo está en una oscuridad terrible. ¿Pero por qué? Porque se ignora las escrituras. Usted tiene una Biblia, no le voy a pedir que la lea en un año.
sino que la estudie, que profundice, que tome su Biblia, hermano, y no solamente se quede en una sola versión. Actualmente tenemos cientos de versiones bíblicas, hermanos, en las que ya juntas, ¿verdad?, nos dan un panorama muy amplio acerca de la enseñanza que hay en las Sagradas Escrituras. Recuerde que la suma de tu palabra es verdad. Entonces, yo leo Reina Valera, leo Nueva Traducción Viviente, leo Nueva Versión Internacional, leo tal, y busco varias versiones, y entre todas, entonces ya voy encontrando y mi panorama, ¿verdad? Se me va extendiendo, se me va abriendo mi mente, y digo, wow, qué tremendo lo que dice la palabra de Dios. Pero, hermanos, los saduceos ignoran las Escrituras, no las conocen. Entonces usted no puede estar diciendo amén a todo. Usted tiene que ir a las Sagradas Escrituras y corroborar, checar si aquello que le están enseñando así es como está en la Biblia. Un texto, hermanos, fuera de contexto es un pretexto. Un texto no te dice nada si no vas al contexto, qué es lo que quiere decir. No solamente el contexto anterior y el contexto posterior, sino el contexto social, el contexto en que se dijo esa palabra y qué implicaciones tiene para este tiempo. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que la Biblia nos enseña. Entonces, los saduceos tenían errores, herejías, pero porque ignoraban las Escrituras. Y dice luego, y también ignoraban el poder de Dios. Eso es terrible, hermano. Primero, la ignorancia de las Escrituras. Y segundo, no creer o ignorar que Dios es todopoderoso, hermano. Ahí está el problema de mucha gente. Mucha gente, hermanos, habla mal del evangelio, habla mal de sus enseñanzas, habla mal de todo porque ignoran las Escrituras y también ignoran el poder de Dios. Entonces, estimados hermanos y amados, y yo les invito a que tengamos cuidado con esa enseñanza, con esa doctrina de los saduceos que, hermanos, es una enseñanza, una doctrina errada. Tal vez, ¿verdad?, toquen a la puerta de tu casa y te digan, buenas, somos los testigos de Jehová y venimos a decirle que no existe el infierno, que Jesús no es Dios. Y entonces empiezan, y hermanos, y que no hay resurrección, y que no hay aquello, y que no hay tantas cosas. Entonces, tengamos cuidado con ello. Marcos 12:25 dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces, hermanos, aquí lo que está diciéndoles el Señor a los saduceos es que en el cielo ya no se va a dar en matrimonio la gente, ya no se va a desposar, ¿verdad? Ya no se van a dar anillos de compromiso. Ya no va a haber, las bodas que van a haber en el cielo son las bodas del Cordero. Nuestra mente va a ser ya una mente espiritual, hermanos. De manera que ya no vamos a tener las necesidades que acá en la tierra tenemos, sino que dice, seremos como los ángeles que están en los cielos. Y aquí cabe enseñar o destacar, ¿verdad?, que no está diciendo que los ángeles no pueden cometer pecados sexuales, porque recuerde que en Génesis capítulo 6 nos habla, ¿verdad?, que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres, y ahí los hijos de Dios, hermanos, ese texto nos habla acerca de ángeles que dejaron, hermanos, el lugar que tenían, su dignidad la dejaron, y vinieron y pecaron contra Dios. Ellos ya fueron, ¿verdad?, condenados, ya fueron
eh, ¿cómo decirlo? Castigados por el Señor. Ellos ya están pues en otro lugar. Pero, hermanos, eso es importante que lo mencione, ¿verdad? Porque en algún momento hablaremos de aquellos pecados que nos dice la Biblia en Génesis capítulo 6 en los días de Noé. Entonces, cuando resuciten de los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Eso no implica que los ángeles no puedan cometer errores o pecados sexuales, ¿sí? Pero los ángeles que pertenecen a Dios y que le obedecen, y esos hermanos están en obediencia al Señor. Pero hay ángeles de parte de Satanás, del mal, que esos hermanos, si ustedes en algún momento, o tal vez algunos sí me entiendan, ¿verdad?, han leído, por ejemplo, los libros de Rebecca Brown, donde habla, ¿verdad?, de que hay demonios que poseen sexualmente a mujeres. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que podemos platicar, pero mejor vamos al punto. Los saduceos no creen en la resurrección. Entonces San Marcos 12:26 dice: pero respecto a los muertos, respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Cómo va a ser que Dios va a hablar en tiempo presente, verdad? Cuando ya Abraham había muerto físicamente, Isaac también y Jacob. Entonces, ¿cómo es que ahora se le aparece y le dice: yo soy el Dios de Abraham? O yo, en otras palabras, yo creo que hubiera dicho: yo era el Dios de Abraham. Pero resulta pues que está diciendo: yo soy el Dios de Abraham. Es decir, Abraham está vivo. ¿Dónde lo dice? Bueno, en San Marcos 12:27, porque dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces, hermanos, Dios es Dios de vivos. Dios, hermanos, es un Dios vivo y un Dios que da vida. Bueno, no un Dios, sino es Dios. Así que le dice el Señor a los saduceos: vosotros mucho erráis. Hermanos, el Señor dijo esto. San Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces todo aquel que cree en Cristo, hermanos, va a resucitar y tiene vida. Aunque, ¿verdad?, su cuerpo tenga que reposar por un tiempo, todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, hermanos, vivirá. Entonces, 1 Corintios 15:13, miren lo que hacen la doctrina de los saduceos, hermanos, que dicen que no hay resurrección. Y si no hay resurrección de muertos, pues entonces tampoco Cristo resucitó. Y eso es peligroso, ¿verdad? Porque el centro, la base de la fe cristiana es la resurrección. Entonces la doctrina de los saduceos va hasta el cimiento del cristianismo. Y si alguien, hermanos, mire, perdónenme, pero hay gente que cuando un hermano muere, un familiar cristiano, hacen un show. Perdón. Pero, hermanos, en esta vida todos vamos de paso. Duele. Y yo creo que duele. Y está bien llorar, desahogarse, ¿verdad?, por la muerte de un familiar. Pero nosotros tenemos esperanza, la esperanza de la resurrección. Pero los saduceos, ellos, hermanos, no creen en la resurrección. Y si no hay resurrección de muertos, dice el apóstol Pablo, tampoco Cristo resucitó. Mire qué dañina es esa doctrina. Y si Cristo no resucitó, dice,
vana es entonces nuestra predicación. O sea, no tiene propósito. Es tonto, perdón, pero así lo dice el diccionario. Es falso, es falsa nuestra predicación. Entonces, si Cristo no resucitó, y nuestra fe también sería vana, sería sin propósito, sería falsa, sería tonto, ¿verdad? Creer en la resurrección si Cristo no resucitó. Pues si Él dijo que Él era la resurrección y la vida. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Y dice, todavía estáis en vuestros pecados. Mira hasta dónde nos lleva. ¿Cómo sería la involución de nuestra fe, hermanos, si Cristo no resucitó? Si no hay resurrección. Pero la Biblia dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Hermanos, Cristo Jesús vino a esta tierra y vino con su muerte a matar a la muerte. Porque Él resucitó de entre los muertos y demostró que Él es todopoderoso, que su poder está por encima de la misma muerte. Así que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahí está, mire, ahí está la resurrección, hermanos. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, en medio de una doctrina de saduceos, hermanos, el apóstol Pablo dice, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Y yo, hermanos, envío una palabra pues de confortamiento, de fortaleza a su vida. Hermano, tenga la confianza, la seguridad de que el Señor va a levantarnos. Si la muerte tuviéramos que gustar o recibir pues en algún momento, hermanos, la muerte y partir de esta tierra y ir al mundo, ¿verdad?, del sueño, entonces el Señor nos conforta con esta palabra. Nos dice pues que va a haber una resurrección. Tal vez usted está triste, tal vez esté cabizbajo, meditabundo y esté afligido por enfermedades. No sabe qué hacer. Pero Dios tiene el poder para sanarle. Pero si no le sanara, el Señor sabe cuál es el propósito. Prepárese, busque de Dios. Porque si acaso usted tuviese que morir antes que Él venga, entonces, hermano mío, asegúrese de que va a resucitar. Reciba a Cristo en su corazón, viva para Él, entréguele todo su ser, búsquelo cada día, y el día que el Señor le llame a su presencia, recuerde que un día usted va a resucitar. Entonces, yo recuerdo que un pastor, que su esposa falleció, dice que ya antes de que falleciera le dijo, mi amor, nos vemos en la resurrección. Entonces, le invito a que usted, hermano mío, busque de Dios. Mire que viene a mi mente aquel caso de aquel hombre que había sido cristiano toda su vida. Él había tenido, sí, fallas y había cometido errores y tantos, pero él empezó a buscar de Dios y a buscar de Dios y comenzó pues a ser fiel a Dios, y su familia vio el cambio, y él tenía como 5 hijos.
Y de esos 5 hijos, 4 eran cristianos, pero uno no quería nada con el Señor. Entonces resulta que cuando ya estaba en su lecho de muerte, él mandó llamar a sus hijos. Y los 5 hijos se pusieron alrededor de la cama. Y estando ahí, llamó al mayor y le dice: hijo mío, tú siempre has buscado de Dios junto conmigo. Has ido a la iglesia, le alabas, le adoras, le sirves con todo tu corazón. Hijo, me tengo que marchar. Que pases buenas noches. Nos vemos en la resurrección, le dijo. Llamó al segundo hijo y le dice: hijo, tengo que marcharme, tengo que irme. Y agradezco a Dios que has recibido a Cristo en tu corazón y ahora eres nueva criatura. Hijo, que pase buenas noches. Nos vemos en la resurrección, le dice. Llamó al tercero y le dijo: hija, quiero que sepas que estoy feliz de que le sirves al Señor, de que lo buscas cada día. Por lo tanto, yo no me despido, nada más te digo buenas noches. Nos vemos en la resurrección. Y llamó al cuarto y también le dijo lo mismo. Le dijo: buenas noches. Ahí nos vemos en la resurrección. Cuando llamó al más pequeño, le dice: hijo, he batallado mucho contigo. He pedido mucho a Dios para que te conviertas a Él y no has querido. Amas más el mundo. Crees que solamente con tu profesión vas a lograr alcanzar muchas cosas. Hijo, te amo mucho, pero tengo que decirte adiós. Aquel muchacho se sorprendió porque a todos les dijo buenas noches y a él le dijo adiós. Entonces le dice: papá, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me dijiste adiós y a todos le dijiste buenas noches? Hijo, cuando Cristo venga por nosotros, yo voy a resucitar y tus hermanos también, pero tú no. Tú no vas a estar ahí. Aquel joven se conmovió en su corazón y dobló sus rodillas y le dice: papá, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón porque quiero estar ahí cuando Él venga y volver a mirarles. Entonces aquel muchacho recibió a Cristo en su corazón ahí de rodillas ante el lecho de su padre. Y cuando se levantó, le dice el padre: hijo mío, me voy contento, que pases buenas noches. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, no desprecies al Señor. No desprecies la salvación que nos ofrece hoy. Recíbelo en tu corazón. Yo quiero orar por ti, si acaso deseas recibir a Cristo en tu corazón. Solamente dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser entero. Perdóname, perdóname, yo reconozco mis pecados. Dígaselo al Señor. Abra su corazón y esta mañana sea salvo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y ahí donde estás, en el nombre poderoso de Jesucristo, enviamos una palabra de salvación, de liberación, de sanidad sobre tu vida. Y en el nombre de Jesús, seas salvo y seas sano por el poder de la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Siga con nosotros en el bloque de la alabanza y la adoración. Nos estaremos viendo en unos minutos más para continuar con este tema, la doctrina de los saduceos, con el tema general, vientos de doctrina. Dios me los bendiga. Los descalabros emocionales personales, Los ciclones que azotan los hogares, las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo, el correr de sangre por los medios de comunicación, las lágrimas de mujeres que luchan por su familia. los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia!